Los psicólogos definen a grandes rasgos la motivación como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. En este caso, la motivación escolar es aquella que motiva al aprendizaje, es aquella que impulsa a la acción del saber. Hola, soy Nancy Supo, bienvenidos a EduTIC Perú. Esta es una presentación acerca de la motivación. Le corresponde al profesor estimular al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje. ¿Y qué significa motivación? Este se deriva del verbo latino movere, que significa moverse, poner en movimiento o estar listo para la acción. En este caso, ponerse en movimiento o estar listo para el aprendizaje. ¿Y qué es la motivación escolar? La motivación escolar constituye uno de los factores psicoeducacionales más importantes en el desarrollo del aprendizaje. Por ello, la figura de educador o profesor es muy importante, porque si el estudiante no quiere aprender, le corresponde al maestro estimularlo, con el fin de que el estudiante se sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos y del desarrollo de competencias, en definitiva, de todo el proceso de aprendizaje. La motivación escolar no se restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en particular. Por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja interrelación de diversos componentes, cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico, que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los estudiantes y también tiene que ver con las actuaciones de los maestros. Quiere decir entonces que la motivación escolar implica tanto al estudiante como al maestro. ¿Qué hace que nos activemos para realizar una conducta? ¿Por qué esas conductas no se extinguen? ¿Por qué cada día al levantarnos vamos a trabajar a la escuela? ¿Por qué no nos quedamos durmiendo una hora más? ¿Esos factores que nos hacen levantarnos o no son internos o externos a nosotros? Todas estas preguntas y más son las que resolveremos describiendo los tipos de motivación. Los tipos de motivación son dos: la intrínseca y la extrínseca. ¿De qué se trata la motivación intrínseca? Veamos. Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como aquella que nace del interior de la persona, con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. La motivación intrínseca, entonces, es aquella que nace del interior de la persona, con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. La motivación intrínseca no nace con el objetivo de obtener resultados, sino que nace del placer que se obtiene al realizar una tarea, es decir, al proceso de realización en sí. ¿Y qué es la motivación extrínseca? Se da cuando se trata de despertar el interés motivacional de la persona, mediante recompensas externas, como por ejemplo premios o castigos. Otra característica de la motivación extrínseca es que los motivos que impulsan al estudiante a realizar la acción son ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por esas recompensas externas, con lo que el fin es conseguir esos intereses o recompensas y no la propia acción en sí. Como su propio nombre indica, la motivación extrínseca está relacionada con todo lo referente al exterior, a diferencia de la motivación intrínseca o interna. La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. La motivación es lo que induce al estudiante a llevar a la práctica una acción, es decir, estimula la voluntad de aprender. El docente induce motivos en los estudiantes, aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase. La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza, sino más bien es un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación condiciona la forma de pensar y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través
de la positiva interacción entre el profesor y el estudiante. Además, genera la satisfacción personal y la autovaloración de su desempeño. Diremos entonces que la motivación y sus efectos en el aprendizaje se dan de la siguiente manera. La motivación estimula la voluntad de aprender. Este condiciona la forma de pensar del estudiante y con ello el tipo de aprendizaje que va a resultar. Hay metas que logra el estudiante a través de la actividad escolar. Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la positiva interacción, como dijimos, entre el maestro y el estudiante. La desesperanza escolar. Profecía autocumplida. Es una expectativa que se cumple solo porque se les espera. ¿Qué es lo que pasa? Hay estudiantes que se desempeñan en un nivel que consideran expectante para sus maestros. Por ejemplo, si este estudiante considera que no es apreciado ni valorado por su maestro, entonces eso no le permite avanzar con seguridad. Sin embargo, si este estudiante es valorado por su maestro, es más rápido que él logre las expectativas académicas que tiene como estudiante. Los profesores tienden a favorecer a aquellos que perciben como alumnos de alto desempeño, poniendo en clara desventaja a los alumnos que generan en el docente expectativas bajas. La pregunta es para los maestros si realmente actúan de esta manera. Hay estudiantes que perciben, en algunos casos, que sus maestros tienen esta actitud. La interacción con los estudiantes capacitados se caracteriza por ser más positiva y con mayor apoyo. Y los que tienen expectativas bajas es todo lo contrario, tienen menor apoyo y son ignorados en gran medida. ¿Qué es la desesperanza aprendida? Se refiere al estudiante. Los estudiantes son conscientes de que no son apreciados ni valorados por sus maestros. Es una sensación que experimenta el estudiante de que sin importar lo que hagan, ya están condenados al fracaso. En contextos escolares es consecuencia del empleo excesivo del sarcasmo por parte de los profesores. Esto genera que los estudiantes entren en un cuadro depresivo, ansioso y sean apáticos ante situaciones académicas. Diremos entonces que la desesperanza aprendida es la creencia que tiene el estudiante. No importa lo que haga, él piensa que siempre va a fracasar. Y como maestros, nuestra meta debe ser evitar el fracaso y el rechazo de estos estudiantes. ¿Cuáles son las causas de la desesperanza aprendida? El sarcasmo, manejo incongruente de mensajes, castigo y recompensas. Se manifiesta en el derrotismo, en la apatía, en la ansiedad, en la depresión y la baja autoestima de los estudiantes. ¿Cuáles son las atribuciones de la desesperanza aprendida? Indefensión. Se percibe con poca capacidad expuestos al fracaso, a factores fortuitos, falta de control. Los estudiantes que manifiestan desesperanza aprendida e indefensión tienden a ver sus propias dificultades como fracasos indicativos de su escasa habilidad, considerando que son insuperables. Esto les provoca ansiedad. La ansiedad llega a funcionar como causa o efecto del fracaso escolar. El estudiante presenta un desempeño deficiente porque se encuentra muy ansioso y a la vez dicho desempeño deficiente incrementa aún más su nivel de ansiedad. ¿Cómo debe manejar el docente la motivación escolar? Desde la perspectiva constructivista, la motivación no se activa de manera automática al iniciar una actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de la enseñanza-aprendizaje y que el alumno así como el docente deben de realizar deliberadamente ciertas acciones antes, durante y al final, para que se incremente una disposición favorable para el estudio. ¿Qué debe considerar el profesor? La forma de presentar y estructurar la tarea, el modo de realizar la actividad, el manejo de los mensajes que da a los estudiantes, el modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los resultados. ¿Qué rol cumple el profesor en la motivación? Está centrado en inducir motivos, hacer que el estudiante sienta un verdadero gusto por la actividad escolar
y comprendan su utilidad personal y social. Los profesores deben despertar el interés en el estudiante y llamar su atención, estimular el deseo de aprender, que implica constancia y esfuerzo, dirigir estos intereses y esfuerzo hacia el logro de los propósitos. Como decía Aristófanes, educar a los hombres no es como llenar un vaso, es como encender un fuego. Esta fue una presentación acerca de la motivación. Hasta pronto.